Inflexión decolonial: fuentes, conceptos y cuestionamientos. Introducción. La colonización no solo afectó territorios, sino también el ser de las personas, especialmente de los pueblos indígenas y afrodescendientes. A esto se le llama colonialidad del ser, una forma de deshumanización profunda que sigue presente hoy. Los autores relacionan esta idea con la interculturalidad crítica, vista como una herramienta política y transformadora, no solo como un diálogo entre culturas. También se analizan los aportes filosóficos de autores como Maldonado Torres, Dussel y Fanon, quienes proponen repensar el ser humano desde la ética y el reconocimiento del otro. Todo esto busca abrir caminos hacia un pensamiento decolonial que cuestione las estructuras del poder y proponga nuevas formas de vivir juntos, con respeto y justicia. En este sentido, la lucha no es solo por derechos, sino también por una existencia digna. La interculturalidad se convierte así en un acto de resistencia. Pensar desde la herida colonial también es imaginar futuros distintos. La colonialidad del ser y la interculturalidad. La colonialidad del ser es una forma profunda de dominación que afecta directamente al ser humano. Esta no se limita a imponer poder o conocimientos, sino que deshumaniza a las personas, especialmente a los pueblos indígenas, afrodescendientes y otros grupos marginados. Esta deshumanización genera un sentimiento de inferioridad, que muchas veces es interiorizado por quienes la sufren. Asimismo, estas personas no solo son excluidas socialmente, sino también en su forma de verse a sí mismas. Esta colonialidad sigue viva en las prácticas racistas, las desigualdades estructurales y la falta del reconocimiento. Comprenderla no solo es clave para cuestionar estas formas de exclusión actuales, es una herida abierta que necesita ser nombrada. Superarla implica dignificar a quienes fueron considerados no humanos. La interculturalidad crítica no es solo convivir entre culturas, sino transformar las relaciones desiguales que existen entre ellas. Esta parte del reconocimiento de que hubo una diferencia colonial, donde unas culturas fueron consideradas superiores a otras. En esta propuesta se busca construir nuevos saberes desde la experiencia y la sabiduría de los pueblos oprimidos. En esta sabiduría de los pueblos oprimidos se trata de integrarlos al sistema dominante, sino de cambiar el sistema mismo. La interculturalidad crítica, de igual manera, es un proyecto político, ético y educativo, que propone aprender desde otras formas de ver y vivir el mundo. Es una herramienta que sirve para resistir y crear nuevas formas de relación. Su meta es una convivencia justa y con dignidad para todos. La colonialidad del ser y la ontología. En este punto se refiere a cómo la filosofía occidental se ha pensado desde el ser, sin considerar a estos pueblos colonizados. De esta forma, el filósofo Heidegger hablaba del ser ahí, pero sin incluir a quienes han sido históricamente excluidos. Por esto, autores como Levinas y Dassel proponen pensar el ser desde la ética, es decir, desde el otro. Este enfoque busca empezar la reflexión filosófica, reconociendo a las personas que han sido negadas a lo largo de la historia. Este es un llamado a repensar al ser humano no desde el poder, sino desde la relación, la responsabilidad y la memoria del dolor. Así se puede construir una ontología más humana y más justa, tratando de pensar desde quienes han sido silenciados, y es una forma de devolverle la voz a quienes han sido negados. Esto relacionándolo con las problemáticas del Ecuador, se ven reflejadas en el sistema educativo y de salud, que siguen siendo privilegiados por los conocimientos occidentales.
dejando de lado las formas de vida y saberes ancestrales. Esto nos demuestra que la interculturalidad muchas veces se aplica de manera superficial, sin transformar las estructuras coloniales que siguen operando. Esta verdadera interculturalidad crítica, como plantea el texto, debería ser una herramienta para desmontar la colonialidad del ser y construir relaciones más equitativas e igualitarias. Además, la migración y el racismo estructural y la desigualdad en el acceso a los servicios básicos muestran esta herida colonial que sigue abierta. Por último, el detour por la ontología invita a repensar estas categorías y modelos sociales desde las voces que han sido silenciadas, algo urgente en un país tan diverso como lo es el Ecuador. Esto, al aplicar estas ideas en el contexto ecuatoriano, no solo es posible, sino necesario para avanzar hacia una sociedad más justa y realmente intercultural. Opción de colonial y herida colonial. El texto de Walter Mignolo abarca a fondo dos ideas que se interconectan y son cruciales para el enfoque postcolonial, la opción de colonial y la llaga colonial. Estas expresiones brindan una crítica muy dura al eurocentrismo que domina en muchos campos del saber y la política. Asimismo, se sugiere una vía de descolonización epistémica y ontológica. Es así que este estudio se centra en la definición y el impacto de cada idea, así como su relación en la búsqueda de un enfoque crítico que no se vea polarizado por restricciones occidentales. El autor toma en cuenta la opción de colonial como una idea con varias etapas. Primero, la muestra como una herramienta de análisis que ayuda a entender la realidad desde un punto de vista neurocéntrico. Como segundo punto, se resalta la unión de varios planes políticos que desafían el dominio del pensamiento centrado principalmente en Europa, de ahí su nombre. Lo visceral aquí es que estos planes surgen de las vivencias y voces de los grupos que siempre han sido dejados de lado, ejemplificando pueblos nativos, personas de origen africano, entre otros. De esta manera se enfatiza que la opción de colonial no es solo un cambio político, más bien es una diferencia esencial frente a la expansión de un pensamiento único. Por otro lado, la herida colonial hace referencia a la marca profunda de dolor y pena que dejaron las vivencias de marginación, sumisión, injusticia y demás que sufrieron estos grupos. A este concepto no se lo ve solo como una marca del pasado y surge con una perspectiva distinta. Así pues, la llegada colonial es el punto de partida desde el cual la descolonización del saber y el hombre se vuelve esencial al surgir de la vivencia de quienes han sufrido las injusticias del mundo moderno. Es así que Mignolo plantea la opción de colonial como una crítica mordaz y una perspectiva de esperanza y futuro que emerge de la llegada colonial. Como se aprecia, ambos conceptos se entrelazan para proponer una transformación profunda en nuestra manera de interpretar la realidad y de producir conocimiento. La herida colonial no es simplemente una herencia dolorosa, más bien es el impulso hacia la descolonización. Es así que la propuesta de Mignolo no busca una separación total del pensamiento occidental, sino su reubicación y puesta en contexto, haciendo hincapié en una integración epistemológica de conocimientos con el fin de moldear un nuevo pensamiento crítico y no hegemónico. El paradigma del otro y el pensamiento fronterizo. Al igual que la temática anterior, en este estudio se examinan dos ideas centrales en el enfoque decolonial del autor. Estos conceptos se ven como opciones viables para entender y cambiar la visión de las cosas, pues es opuesta a la visión europea predominante que surge de las vivencias y sufrimientos creados por la colonialidad. El paradigma del otro es visto como un pensamiento formado de la diversidad de relatos y sucesos marcados por la colonialidad. Este actúa como una conexión política y de conocimiento. El autor menciona que no necesariamente se debe abordar esta temática como un tema de estudio
desde el punto de vista moderno y más bien tener en cuenta la visión del sufrimiento y desdicha que esta diferencia ha provocado. Es así que este paradigma surge de historias locales, que anteriormente era considerado algo relevante o conocimiento situado. Es de gran relevancia que el autor considere este paradigma no solo a la subalternidad colonial, sino también a la subalternidad imperial, pues ambas comparten una situación de negación. Esto implica un cambio en el paradigma dominante. En este sentido, se recalca la diferencia entre el paradigma otro y otro paradigma. Es así que el primero implica la discontinuidad y una historia crítica de las ideas europeas, mientras que el segundo es meramente una adición que socapa los fundamentos de la modernidad. Ahora bien, pasa algo similar con el pensamiento fronterizo, pues es una extensión del paradigma otro, identificándose con el contexto desde el cual se da forma al saber, un contexto que está producido geohistóricamente dentro del sistema moderno colonial. Este tipo de pensamiento nace de la subalternidad colonial. Mignolo destaca un pensamiento fronterizo sólido, mismo que emerge del sufrimiento de los propios desposeídos, y uno más sutil, que surge involuntariamente, pues los que sin ser desposeídos adoptan un punto de vista de la subalternidad colonial. Es así que se recalca el punto de partida y la perspectiva es fundamental. Un pensamiento fronterizo sólido se manifiesta cuando el punto de partida o lugar coincide con la diferencia colonial. Ambos tipos de pensamiento son de vital importancia para los debidos cambios sociales. El pensamiento fronterizo funciona como una base cosmopolita que parte de lo crítico y busca descolonizar tanto el saber como los proyectos universales totalitarios a través de un diálogo que se mantenga neutral y pluriversal. En resumen, Mignolo sostiene que el paradigma otro y el pensamiento fronterizo son herramientas tanto conceptuales como prácticas para poner en cuestión la hegemonía eurocéntrica. Ambos nacen de las vivencias de dolor y marginación derivadas de la herida colonial y la diferencia imperial, ofreciendo una perspectiva que es a la vez crítica y propositiva. No pretenden eliminar la modernidad, sino transformarla desde la exterioridad constitutiva para construir un futuro pluriversal, donde diversos proyectos éticos políticos puedan coexistir en un diálogo horizontal, descolonizando el saber y promoviendo una diversidad como proyecto universal. Respecto a la interculturalidad, se profundiza la discusión previa sobre interculturalidad en la obra de Walsh, revelando una faceta crítica clave que toma en cuenta la potencial subalternización interna. Aborda la cruda realidad de que las iniciativas políticas y epistémicas nacidas de grupos oprimidos no siempre aseguran la decolonialidad, y esta podrían perpetuar lógicas de opresión. Se resalta el caso de los pueblos afrodescendientes en los Andes, como ejemplo claro de esta doble subalternización, instando a reflexionar más sobre los riesgos de la simplificación y los extremismos en el camino decolonial. El texto introduce una advertencia crucial a la concepción idealizada de la interculturalidad. Muestra que las poblaciones subalternas, a pesar de su condición, pueden adoptar proyectos políticos y epistémicos contrarios a los ideales de la interculturalidad transformadora. Más aún se destaca la dolorosa realidad de que en el ejercicio del poder, grupos subalternos pueden llegar a subalternar a otros grupos subalternos. Este fenómeno se equipara con el caso de los pueblos afrodescendientes en Ecuador y la región andina. Estos sufren una doble subalternización, no solo por parte de la sociedad dominante blanco-mestiza, sino también sorprendentemente por parte de los propios movimientos y pueblos indígenas. Se remonta a una historia donde el reconocimiento de los pueblos indígenas a menudo se dio a costa de los afrodescendientes y donde la justificación de la esclavitud negra buscaba salvar a los indígenas del exterminio. Esta narrativa histórica ha posicionado a los indígenas por encima de los negros en la escala de clasificación social, llevando a los afrodescendientes a una lucha constante contra el racismo y la radicalización encarnada en el orden social. De esta manera, Walsh entiende la interculturalidad ahora con esta nueva perspectiva, se hace más intrincada y llena de detalles. Nos fuerza a darnos cuenta de que el avance hacia la descolonización no es directo ni carece de sus propias complicaciones, que los mismos marginados
puedan caer en repetir la marginación, lo que exige que estemos siempre alerta y que nos cuestionemos a fondo. El escrito cierra pidiendo que no caigamos en ver las cosas demasiado fáciles ni ser extremistas y que busquemos un estudio que, aunque basado en lo que se siente por la diferencia que dejó el colonialismo, pueda superar los peligros de juzgar todo y las formas de pensar coloniales, para así formar una manera de pensar que realmente libere y una plusvariedad integradora donde todos sean incluidos. Posiciones críticas. En este fragmento los autores explican que aunque la inflexión decolonial ha aportado valiosas ideas, también tiene aspectos que pueden ser criticados. Las críticas no son un rechazo de sus propuestas, sino una forma de fortalecerlas. Además, resalta que el pensamiento crítico debe ser sin garantías, es decir, que no debe basarse en certezas absolutas ni en autoridades. Los autores reconocen que la inflexión decolonial está en desarrollo y que en algunos problemas podrán ser resueltos con el tiempo. Además, aclaran que las críticas no se refieren a las obras individuales de los pensadores decoloniales, sino a los puntos comunes en la colectividad. También mencionan que algunas críticas se deben a malentendidos de los postulados de esta corriente y otras son críticas más profundas que exigen una reflexión para evitar contradicciones. Por último, menciona que existen limitaciones conceptuales en la inflexión decolonial que podría mejorar con el tiempo. A continuación tenemos las tergiversaciones. Restrepo y Rojas menciona que el pensamiento decolonial ha sido malinterpretado muchas veces. A estas malas interpretaciones se le llama tergiversaciones. Uno de los puntos más importantes es el señalamiento de las tergiversaciones del pensamiento decolonial. Muchas veces las ideas decoloniales han sido malinterpretadas, simplificadas o usadas de forma superficial. Por ejemplo, hay quienes creen que lo decolonial es simplemente estar en contra de lo europeo o volver a las raíces indígenas, cuando en realidad se trata de algo mucho más complejo. Asimismo, la decolonialidad no es una ideología rígida ni una moda académica, sino una herramienta crítica que cuestiona las jerarquías impuestas por la colonización, tanto en el conocimiento como en la cultura, la política y la identidad. A continuación tenemos el esencialismo. Cuestiona la idea de que la inflexión decolonial debe ser reducida a un esencialismo, que todo oprimido necesariamente tenga una visión crítica. En lugar de eso, las decoloniales defienden que la relación entre lo social, lo político y lo epistémico es más compleja y no debe ser asumida de forma rígida. También tenemos el nativismo. Otra equivocación que los autores ponen en duda es el nativismo, que implica idealizar lo indígena, afro o ancestral como si fueran automáticamente puros, auténticos o superiores a lo moderno. Esta perspectiva también puede ser problemática ya que sumerge en una forma de esencialismo. Pensar que lo indígena siempre es superior a lo occidental, lo que sugiere la decolonialidad, no es sustituir una perspectiva predominante, sino aceptar la diversidad del saber. Finalmente tenemos la antimodernidad. Un aspecto crucial es aclarar que el pensamiento decolonial no descarta totalmente la modernidad, tal como suele pensar, sino que cuestiona cómo la modernidad se ha vinculado históricamente con la colonialidad del poder, o sea, con la imposición de un modelo único de progreso, desarrollo y civilización que ha excluido a otras culturas. Los autores aclaran que no se trata de aniquilar la modernidad, sino de trazar la ruta hacia una pluriversidad, un mundo en el que haya múltiples formas de ser, de entender y vivir, sin que una se imponga como la única válida. Esto posibilita proyectar futuros distintos, más equitativos y variados. Además, se realiza un análisis sobre las posiciones críticas en relación con una problemática del Ecuador. Es así como la responsabilidad penal de los líderes originales, su territorio frente a proyectos minerales o petroleros, especialmente en la Amazonía. Aunque el Estado anuncia plurinacional, el desarrollo, el derecho a la cultura previa o la autonomía humana está en la práctica. Esto refleja lo que Restrepo y Rojas critican en el pensamiento decolonial. Muchas veces para la superficie intercultural o ancestral, los pueblos indígenas están idealizados o asumen todo lo que parece igual en lugar de imponer un modelo de desarrollo. El pensamiento decolonial está tratando de reconocer muchos estilos de vida. Este aspecto ayuda a cuestionar
estado del país e imaginar a un Ecuador más justo donde todas las culturas puedan decidir su futuro. Posiciones críticas. Políticas de identidad. Estas son las que limitan la transformación social al anclar la identidad en categorías fijas como el origen. Este enfoque propone político epistémico que prioriza el psiconamiento del poder y la permitiendo alianzas transversales. Además, destaca la importancia del derecho epistémico de los grupos subalternos para producir conocimiento desde sus experiencias históricas, rechazando la idea de saberes puros o naturales. La crítica de homogeneización y la representación también señala que la diversidad interna, las distintas formas de existencia son fundamentales para una praxis descolonizadora efectiva. Y finalmente, se señala la contradicción que existe cuando la inflexión descolonial se reproduce dentro de dinámicas académicas coloniales, que obliga a representar la descolonización no solo como teoría, sino como acción práctica y comunitaria. En Ecuador se hace referencia ante esta preexistente exclusión y marginación de pueblos indígenas y afroecuatorianos en ambientes políticos, sociales y culturales. Aunque la Constitución ecuatoriana reconoce la pluralidad y los pueblos originarios, en la práctica las políticas han tendido a ser esencialistas, centradas en la pertenencia étnica. Esto es lo que limita el diálogo intercultural, la transformación estructural. Esto evidencia en conflictos como la oposición de proyectos extractivistas en términos indígenas, donde no solo es importante la identidad de origen, sino posicionamiento político y la articulación con movimientos sociales más amplios. Es clave para la defensa del territorio y la justicia ambiental. Limitaciones conceptuales. Varias ideas de coloniales describen a la modernidad como si fuera una sola cosa clara y definida. Por ejemplo, se menciona una primera modernidad y una segunda modernidad, como si existiera una historia lineal y universal de lo que es un ser moderno. Esta forma de pensar convierte a la modernidad en algo que se puede conocer y definir como si tuviera una esencia propia, es decir, la modernidad no es una vista como una construcción histórica o diversa, sino como una entidad clara y objetiva. Modernidad hiperreal es un término que se usa para practicar esta idea abstracta, general y dominante de modernidad que se ha vuelto normal incluso en espacios académicos. Es como un modelo invisible que todos usan sin cuestionarlo. Este modelo funciona como una idea central que organiza el pensamiento. Cultura y relaciones de poder. La perspectiva de colonial presenta la cultura como algo cerrado, puro y en oposición directa a la cultura occidental. Por ejemplo, una cultura indígena se ve como un todo uniforme sin diferencias internas. Esto lleva a una visión llamada isomorfismo, la idea de que a cada cultura le corresponde un lugar geográfico y un grupo humano determinado. Autores críticos Eric Wall, Stuart Hall y García cuestionan esta visión. Ellos explican que la cultura no es algo fijo, sino dinámico, conflictivo y siempre atravesado por relaciones de poder. Crítica al concepto de poder. Aquí entra la crítica a cómo se entiende el poder de colonial. Muchas veces se ve solo como dominación, quien oprime y quien es oprimido.
Pero el poder también crea identidades, subjetividades y funciona a través del consentimiento. Por ejemplo, Gramsci propone la hegemonía como el poder se ejerce con el apoyo de los dominados. Biopolítica de Foucault, el poder actúa sobre los cuerpos y las conductas. Y por último, ideológica de Stuart, el poder nos nombra o convoca como sujetos dentro de un sistema. Borraduras y escosores. Este punto es una crítica a los excesos del pensamiento decolonial, sobre todo cuando se vuelve muy teórico y se desconecta de las experiencias reales de las personas. Problemas principales. Se señala que algunos discursos usan conceptos como raza o colonialidad sin tener un respaldo histórico y claro, por ejemplo, aplicar el término raza en contextos donde no opera de la misma forma. Omisiones. Muchos análisis olvidan incluir variables como clase social, género o generación, lo cual hace que caigan en un esencialismo identitario, idealizar a lo diferente como si fuera puro y homogéneo. Binarismo. Otra crítica es que muchas veces se sigue usando la lógica de Occidente contra lo otro, lo cual mantiene la idea de que el mundo está dividido en dos bloques opuestos, en lugar de pensar en mezclas, zonas grises o cruces culturales. Propuesta alternativa. En lugar de hacer una crítica abstracta, se propone una crítica situada, interseccional y basada en experiencias concretas que reconozcan la complejidad de las relaciones entre cultura, poder y modernidad. Para concluir, los autores examinan dos dimensiones clave del pensamiento decolonial: la colonialidad del ser y la interculturalidad crítica. Plantean que la colonialidad no solo se manifiesta en el poder o el saber, sino que también impacta directamente el ser, despojando de humanidad a los sujetos subalternizados. Desde esta perspectiva retoman el concepto de herida colonial, entendida como la experiencia de deshumanización vivida por quienes han sido construidos como no ser por la lógica colonial. Frente a esto, proponen una interculturalidad crítica que vaya más allá del simple reconocimiento multicultural promovido por el neoliberalismo. Esta interculturalidad busca transformar las relaciones epistémicas, promoviendo el diálogo igualitario entre saberes y valorizando los conocimientos y formas de vida de pueblos históricamente marginados, como los indígenas, afrodescendientes y campesinos. Sin embargo, también reconocen críticas importantes hacia el enfoque decolonial, como el uso excesivo de jerga académica que dificulta su comprensión fuera del ámbito universitario, así como el riesgo de convertirse en un discurso cerrado que no dialogue con otras corrientes críticas. Finalmente, el texto llama a mantener una postura abierta, autocrítica y plural para que el proyecto decolonial siga siendo una herramienta transformadora real.